Mis queridos peregrinos, estamos comenzando nuestra visita al campo de los pastores con una catequesis muy especial y les voy a decir en dónde estamos. Ayer estábamos por esta zona en el desierto en el monte Sodoma y ayer en la noche volvimos a Jerusalén y hoy estamos aquí en Belén, en las afueras al sur de Jerusalén, y aquí tenemos el campo de los pastores. Vamos a visitar el campo de los pastores porque aquí los ángeles dieron a los pastores un mensaje maravilloso. Quiero decirles que estamos, estrictamente hablando, no estamos en Belén, estamos en Bet-Sahur, que es como un barrio de Belén, a las afueras de Belén, y es donde está el campo de los pastores. Hay que recordar que esta zona era una zona bastante desértica. En estas colinas la orografía formó muchísimos grutas y por eso los pastores se refugiaban en las grutas para pasar la noche. Imagínense, estamos a inicios de marzo y hace mucho frío, y recuerdo hace algunos años que el 15 de marzo nevó en Jerusalén y en Belén. O sea que, bueno, estamos por aquí disfrutando un poco de este clima primaveril, pero fresco, digamos fresco. Aquí tenemos delante la iglesia, la capilla del campo de los pastores, que hizo el arquitecto Antonio Barluzzi. Tiene dos o tres peculiaridades muy interesantes que nada más les voy a mencionar. En primer lugar, tiene la forma de una tienda de pastores. Es una mega tienda de pastores. En segundo lugar, como pueden ver, en la cúpula tiene muchos tragaluces. Y vamos a entrar y vamos a cerrar la puerta para que vean que la luz entra por el cielo, representando a la aparición de los ángeles que llenaron de luz el lugar en el momento del anuncio del ángel a los pastores. Aquí resonó por primera vez el himno del Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Vamos a entrar en esta capilla a ver qué sorpresas nos da la divina providencia. Es una capilla preciosa donde vienen todos los peregrinos o casi todos los peregrinos. Voy a dejar aquí mi báculo y mi linterna de la fe para poder entrar. Y vamos a cerrar la puerta para que vean la iluminación extraordinaria de esta capilla. In excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Qué maravilla, aquí se antoja cantar. ¿Han oído la resonancia impresionante de este lugar? Vean la luz que entra del cielo y está rodeado de ángeles, esta cúpula hermosa que de algún modo nos recuerda, nos representa la aparición de los ángeles a los pastores. Y en esta capilla hay tres frescos muy sencillos y muy lindos que les voy a mostrar, porque son muy característicos de lo que pasó aquí. Aquí vamos a saltar una banca, espero que no me caiga. Acércate, Felipe, saltando la banca.
Miren, queridos amigos, aquí está el ángel con el coro de los ángeles, está anunciando a los pastores que viene Jesús, que ha nacido, que está en Belén, que se ve allá en el fondo como una especie de resplandor, está la ciudad de Belén. Les dije que estamos en Bet-Sahur, a 2 kilómetros de Belén. Y están los pastores en sus grutas y con su rebaño pasando la noche. Les voy a mostrar un pequeño detalle de estos frescos, y es este perrito que aquí aparece asustado. Se apareció el ángel, hay mucha luz y está el pobre perro asustado. Muy hermoso este fresco, y luego de aquí pasamos al siguiente. Vienen los pastores corriendo de Bet-Sahur a Belén, 2 kilómetros en la noche, en la madrugada, y encuentran el misterio de Belén. Queridos hermanos, voy a dejar un momento de silencio para su adoración. Vean qué hermosísimo fresco que recuerda a la Sagrada Familia y al momento de la Natividad. Está lleno de lindos detalles como los pajarillos bajo la cuna, las ovejas, la actitud de los pastores, la adoración de los ángeles en el cielo. Como en el anterior fresco, también tenemos aquí a nuestro amigo protagonista. En el otro fresco estaba enojado, asustado. Aquí, como ven, está tranquilo con sus pastores, con sus amos y con las ovejas, que también ha venido a contemplar este hecho maravilloso. Y el último fresco que nos muestra la estrella de Belén en el cielo. Ahí se había posado, ahí la van a buscar los reyes más tarde, y esa estrella está señalando el lugar del nacimiento, que se ve detrás de los pastores que están volviendo a sus campos con sus rebaños. Y como ven, en este caso van felices, van bailando, van danzando. Hasta el perrito también aquí va tan feliz y tan contento de lo que acaba de experimentar. Evidentemente, queridos hermanos, es un modo de expresar que toda la creación gozó, regozó y se alegró con la venida del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios a la tierra. Vamos ahora a dar una vuelta muy breve por los jardines para mostrar la arqueología y luego las grutas originales, donde vamos a tener nuestra catequesis y nuestra celebración eucarística. Vengan conmigo. Estas capillas normalmente no tienen el Santísimo porque, ahora porque no hay nadie, no hay gente, pero habitualmente no está el Santísimo porque hay mucho tráfico de peregrinos, entra y sale gente, cantan, unos sacan fotos, otros hacen lo que sea, y entonces, por respeto a nuestro Señor, se tienen otros lugares especiales adecuados a la adoración o a la visita al Santísimo.
Estamos, como pueden ver, con las luces del atardecer, que está precioso, muy, muy hermoso. Quiero mostrarles aquí, queridos hermanos, por lo menos desde arriba, no es nuestro tema ahora la arqueología. Aquí hay una fuente más o menos moderna con las ovejas, los pastores. Quiero mostrarles aquí desde arriba que hay mucha arqueología. En este lugar hay ruinas de monasterios, de iglesias que se sucedieron en diversos años, sobre todo en el periodo bizantino, y que testimonian una presencia cristiana, un culto, una permanencia en el tiempo de los cristianos. Solamente lo vamos a ver desde arriba, sin mayores explicaciones, porque, repito, esto requeriría toda una visita arqueológica adecuada, pero aquí pueden ver todo lo que hay en este lugar, que es muchísimo. Ahora, obviamente no hay visitas, no hay peregrinos. Pueden ver cómo está el lugar. Aquí el hermano franciscano que cuida este lugar, pues lo atiende lo mejor que puede, pero como no hay movimiento ni hay culto, digamos, en este momento, pues así es como lo vemos. Aquí hay unos carteles que explican excavaciones del IV, V y VI siglo de una iglesia bizantina y un monasterio, con las explicaciones que cuando uno viene en otro plan, pues normalmente visita y le explican con más detalle. Y aquí les vamos a mostrar en la parte de atrás de la iglesia, que está construida sobre la roca original. Les voy a mostrar solamente dos de las muchísimas grutas naturales que hay en esta zona. Ahí tienen la puerta de una de las grutas, vamos a entrar aquí. Por aquí hay otra gruta y hay otras grutas que son naturales, es la conformación de la orografía de esta zona del desierto. Hay muchísimas grutas por todos sitios, incluso aquí cerca hay unas grutas de kilómetros de profundidad que se pueden visitar y que es muy interesante. Vamos a entrar en la gruta principal, donde vamos a tener nuestra catequesis y donde luego vamos a celebrar la Santa Eucaristía. Se dice así el capítulo 2 de San Lucas, en el versículo 8. En el versículo 8. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Queridos hermanos, este anuncio, bueno, ya hemos hablado de los ángeles. Un ángel enviado, por definición, ángel es enviado de Dios. Se presenta a los pastores, que eran gente muy sencilla y muy humilde y considerada en el judaísmo de tiempos de Jesús, gente así como medio poco religiosa, por una razón muy sencilla. El pastor no puede dejar a su rebaño. Entonces los pastores no iban a la sinagoga, no iban al templo, no iban a Jerusalén
¿Por qué? Porque no podían dejar nunca su rebaño. ¿Con quién dejaban al rebaño? O posiblemente hacían turnos, pero no dejaban al rebaño, y eso hacía que los consideraran un poco como la gente que no participaba en la vida religiosa de Israel. Queridos hermanos, se les aparece a los pastores el ángel y hay una claridad, etcétera, y como siempre en estos mensajes divinos se llenan de temor. Queridos hermanos, también nosotros, cuando sentimos los pasos de Dios cerca de nosotros, como que uno dice, ¿qué me está pasando? Y el ángel o los ángeles les dicen a los pastores, no temáis. Os traigo una gran alegría que será para todo el pueblo, entre comillas, entre paréntesis, para todo el mundo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, Señor. Queridos amigos, 3 títulos cristológicos, 3 ventanas para entrar en el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Redentor, Maestro, luz, camino, verdad, vida, etcétera, etcétera. Desde el primer anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, ya nos está presentando unos títulos pesados, unos títulos ricos, importantes. Por eso hemos querido venir hoy a la ciudad de David, a Belén, al campo de los pastores, a introducir nada más y nada menos que el creo en Jesucristo. Ya el título, queridos hermanos, nos debería hacer levantar un poco las orejas con atención, porque Jesús es un nombre y Cristo es otro nombre. Y los cristianos los juntaron. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesús, el hijo de José, tenido por hijo de José y de María de Nazaret, Jesús de Nazaret, es el Cristo, es decir, el ungido por Dios, el enviado de Dios, y los cristianos juntaron en un solo nombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo quiero comenzar con ustedes, queridos amigos, y voy a leer hoy el catecismo porque además de que es claro y maravilloso, me parece que no tiene absolutamente pérdida. El catecismo en esta introducción es clarísimo y riquísimo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos en el capítulo 2 y estamos en los números 422 y siguientes del catecismo. A propósito, yo estoy citando el catecismo y lo saco y lo enseño porque me encantaría que como fruto de esta peregrinación ustedes se familiaricen con el catecismo. Ayer me escribió una persona muy simpática y muy linda. Me dijo, oiga padre, con unos ojos así, ¿verdad? Un emoji, con los ojotes así. Padre, ya tengo el catecismo, ya lo conseguí, pero tiene 800 páginas, ¿qué hago? No es para leer, no es una novela. El catecismo es el catecismo, es para leer tranquilamente, reposadamente, consultarlo. Cuando algo no me suena, voy al catecismo, leo, reflexiono, aprendo. Me encantaría que se familiarizaran y se enamoraran ustedes del catecismo de la Iglesia Católica, que es pura luz, como el anuncio del ángel a los pastores. La buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Evangelos, la buena noticia, el buen envío. Dios ha enviado a su Hijo. Queridos hermanos, deberíamos sumergirnos en esta verdad. Dios, ya vimos el Dios creador, todopoderoso, el cielo, la tierra, ya vimos todo ese misterio gigante de luz y de amor. Envía a su propio Hijo para ser nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley
y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Numerosos nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén en tiempos del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Queridos hermanos, cada sílaba, cada palabra, cada coma del catecismo es luz, es regalo de Dios, es don, es acercamiento de Dios a los hombres, a nuestra miseria, a nuestro pecado, y nos acerca a Él al cielo, nos acerca a sí mismo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Queridos hermanos, ya estuvimos en Banias, estuvimos tratando otros temas, pero ahí Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Y aquí estamos nosotros en nuestra peregrinación de la fe. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio. ¿Para qué? Para que creamos en el Hijo de Dios. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Vamos a ver qué dice el apóstol San Juan en su primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Queridos hermanos, yo quiero insistir en el don de la fe, en el regalo de la fe. Tenemos que pedirlo de rodillas. Yo sé que entre los que nos están escuchando hay gente que tiene mucha fe, estarían dispuestos a dar su vida hoy, en este momento, por Cristo. Gente que a lo mejor tiene sus dudas, gente más alejada, quizá más fría. Somos un poco de todo. Pero este es el testimonio apostólico, este es el testimonio de la iglesia. Nosotros lo vimos, lo tocamos. Y es lo que nos testimonian los apóstoles
Y en eso está fundada la fe de la Iglesia. El segundo párrafo dice, en el centro de la catequesis está Cristo. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es la transmisión de la fe. No se trata de explicaciones ni de clases, transmisión de la fe en una persona viva. Quiero hacerles una confidencia, si me permiten, muy personal. Yo nací en una familia católica, creyente y practicante. Ya les he hablado mucho de mis padres. En mi ciudad, Puebla, en la zona antigua, hay una iglesia en cada calle. Nosotros íbamos a misa todos los días. Yo por lo menos siempre fui a misa todos los días. Era más difícil no ir que ir. Y crecí en una familia católica, pero tengo que admitir una cosa. Cuando me fui al seminario me di cuenta de una cosa, porque allí nos decían mucho hacer las cosas por amor a Cristo, conocer a Cristo, tener intimidad con Cristo, etcétera, etcétera. Y eso al inicio a mí me sonó un poco cursi, por amor a Cristo. Uy. ¿Por qué? Porque mi cristianismo original, familiar, llamémoslo así, estaba un poco centrado o demasiado centrado en la moral, comportarse de un cierto modo, actuar de un cierto modo, vivir dentro de unas reglas adecuadas a un creyente, a un buen católico. Y eso está muy bien. Pero el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es una persona. Y la catequesis es transmitir el amor a la persona. Queridos hermanos, si los padres de familia, por ejemplo, mandan a sus hijos a que aprendan el catecismo, pero no les transmiten el amor a la persona de Cristo, ese catecismo no tiene cimientos, se va a desmoronar antes o después. A la primera riada, ese catecismo se desmorona. Dice así este párrafo, y quiero que lo escuchen bien los padres de familia, los que tienen obligación de educar a hijos, los catequistas, los sacerdotes y religiosos y religiosas que transmitimos la fe. En el centro de la catequesis encontramos especialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que has sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. En fin, el fin de la catequesis, conducir a la comunión con Cristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz de Cristo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Qué hermoso cuando la Iglesia nos enseña que el que bautiza es Cristo, el que predica es Cristo, la palabra que se lee en la misa es la palabra de Dios, de Cristo. Cuando se casan dos, es Cristo que preside el matrimonio. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Eso lo dijo Jesús con mucha humildad. Estoy diciendo lo que me enseñó mi Padre y nosotros debemos tratar de repetir con nuestra vida y con nuestra palabra lo que hemos aprendido de Jesucristo. Queridos padres de familia, queridos hermanos sacerdotes, los que tenemos por vocación predicar, dar ejemplo, transmitir valores, con nuestra vida y con nuestra palabra, la persona de Cristo.
que Cristo vive, que Cristo es real. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Tengo que hacerles una segunda confidencia. Hoy estoy dando muchas confidencias. Uno de los momentos más personales de mi encuentro con Cristo fue la muerte de mi papá. Y no tanto por su muerte, porque la muerte es horrible y es dolorosa siempre y es inesperada, murió casi repentinamente. Ahora les digo por qué. Cuando estaba muriendo y estábamos en el hospital todos, pues ya empezó a sonar ahí la alarmita de que se le estaba parando el corazón, ya habían hecho un intento de revivirlo, etcétera. Llegaron los enfermeros, el doctor, todo el mundo, intentaron hacerle cosas y mi mamá, con toda la paz del mundo, le dijo, ya déjenlo. Si ya es su hora, estaba ya declarada muerte cerebral, ya déjenlo. Ya le llegó su hora. Y después que murió, una hora después, yo ya estaba pensando ser sacerdote, me acuerdo muy bien. Ya me andaba vistiendo hasta como seminarista. Recuerdo que salí a la calle, vi el cielo y me acordé de San Francisco de Asís. Dije, ahora sí puedo decir el Padre Nuestro. Y dije, yo que voy a ser sacerdote, ahora sí puedo decir el Padre Nuestro, porque mi papá está en el cielo, Dios mi Padre está en el cielo, y así me van a acompañar los dos a donde quiera que yo vaya. Tuve que ver la muerte de mi padre y la reacción de mi madre y de mis hermanos para entender la belleza y la conexión que hay entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo y nuestra vida y la vida de Dios. Termino esta introducción. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esa fe. Queridos hermanos, porque conocer la fe y conocer a Cristo es tener siempre más apetito, más deseo, es querer más. Si las cosas banales, materiales y mundanas queremos siempre más, imagínense la probadita del cielo que es conocer por la fe a Jesucristo. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos, y ahora nos dicen el esquema, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús, los títulos. Cristo, Hijo de Dios, Señor, Mesías. Segundo, el símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo. Y aquí me da mucha pena que vamos a dedicar solo un día a los misterios de Cristo. Empezando por la encarnación, a lo que sí vamos a dedicar 2 días, la encarnación y el nacimiento de Jesús. Y luego la Pascua. Y por último, los misterios de su glorificación. Queridos hermanos, vamos a comenzar con el primer título. Es el dulce nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús. Desde que
fue anunciado a María y a José el nacimiento de Cristo. El ángel les dijo, y le pondrán por nombre Jesús, que significa Salvador. Queridos amigos, los nombres de la Biblia, como ya hemos venido diciendo, tienen todos un significado profundísimo. Cada nombre significa algo y a veces el nombre se identifica con la misión o con la vocación. Pues el nombre de Jesús también. Salvador. Pero resulta que Salvador es solamente Dios, el que viene a librarnos de los pecados y del pecado original escalofriante que veíamos ayer en Sodoma y Gomorra, y la estatua de sal y la expulsión del paraíso. Ese pecado con el que nacemos, ese estado de pecado original que pesaba sobre la humanidad, así como una nube, como una depresión, que no les dejaba ver el horizonte con gozo, con alegría, con paz. Pues viene Jesús, el Salvador, el que salva. Dios salva. Sería el significado literal de la palabra Jesús en hebreo. Dios salva. Decía que solamente Dios puede perdonar los pecados y por eso Jesús al paralítico le dirá, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas se quedaron horrorizados, pero ¿cómo si solo Dios puede perdonar los pecados? Y les dice Jesús, espérense que ahora se lo voy a demostrar. ¿Qué es más fácil decir? Más fácil, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, es decir, es el Dios que salva, le dijo al paralítico, levántate y vete a tu casa, llévate tu camilla. Y el paralítico se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa. No hay otro nombre, dicen los apóstoles, no hay otro nombre en que seamos salvados. En la humanidad de Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Queridos amigos, ya nos acostumbramos a que cuando nos acercamos a la comunión en la misa, decimos 3 veces, y creo que no nos ha entrado el clavo en la cabeza. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Primer pecado, el pecado original. Y segundo, todos los pecados que vienen detrás. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que nos trae la reconciliación con Dios. Y después de glorificación, dice Jesús, todo lo que me pidáis o pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es salvación. Dios salva. Por eso, queridos amigos, todas las oraciones litúrgicas de la Iglesia terminan del mismo modo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo tu Hijo, por el nombre santísimo que nos salva, Jesús. El segundo título es Cristo. Queridos amigos, ya vimos en su momento que el judaísmo llamaba a Dios Yahvé. Yahvé es el nombre que Dios reveló a Moisés delante de la zarza ardiendo, y los judíos no se atrevían ni a pronunciar ese nombre. En vez de Yahvé decían Adonai. Solo un día al año el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Una
un día, una sola vez al año. Cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego, que es la famosa Biblia de los 70, aquí tendríamos que hacer toda una historia de la Sagrada Escritura que no pudimos hacer. Cuando tradujeron al griego, tradujeron Yahvé por Kyrios. Lo tradujeron Yahvé por Kyrios. Señor, Señor. Yahvé por Kyrios, Señor. Y por eso nosotros llamamos a Jesús el Señor. Y en su vida mucha gente se acerca a Jesús a pedirle favores y le dice: Señor, por favor, la sirofenicia, la mujer sirofenicia, mi hija se está muriendo, mira que está mal. Señor, por favor. Y cuando Jesús hace eventos extraordinarios en el lago, Pedro le va a decir: Señor, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Ese temor reverencial a la presencia de Dios, y le dicen Señor. Pero encontramos que si bien en el Antiguo Testamento se habla del Señor, el Señor, el Señor, el Nuevo Testamento lo recoge y a Jesús le van a decir Señor, repito, Kyrios, Kyrios en griego, y por eso decíamos en la misa, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Christe eleison, Cristo ten piedad, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Señor. Este Señor, repito, del Antiguo Testamento, de la traducción Yahvé al griego, en la gente lo va a estar usando con Jesús, pero llega un momento clave en que se convierte una confesión de la divinidad de Jesús. Y es cuando Tomás le va a decir a Jesús, y recuerden el momento, el día de la resurrección, los apóstoles terrorizados contra los judíos, encerrados en el cenáculo. El domingo de la resurrección en la noche aparece Jesús en medio de ellos y le dice: la paz sea con vosotros. Y Tomás no estaba ahí. Cuando llega Tomás le dicen: ya vino el Señor, está vivo, ya lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él. Y dice Tomás: no. Si no meto mi dedo en el agujero de su clavo y no meto mi mano en su costado, no creeré. Bendito Tomás, porque nos abría a nosotros la puerta y los signos de la fe. Se presenta Jesús a los 8 días. La paz sea con vosotros. Y Tomás, me imagino la cara de Tomás, alucinaba. Era verdad, qué horror, dije que no creía. Y no solo, le dice Jesús: Tomás, ven, mete tu dedo en el agujero de mis clavos y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué va a decir Tomás? Queridos hermanos, esa expresión que desde hace un año estoy diciendo yo en la consagración: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, se convierte en una proclamación de la divinidad de Cristo, en un acto de adoración. Y cuando llega Jesús a Betania para el tema de su amigo Lázaro, que estaba enfermo y que ya había muerto, se acerca a Marta y le dice a María: está aquí el Señor y te llama. Y Jesús en 2 segundos les va a demostrar que es el Señor. Cuando delante de la tumba le va a decir: Lázaro, sal fuera, yo soy el Señor de la vida y de la muerte. También aquí, cuántas oraciones de la iglesia dirigidas al Señor. Señor nuestro Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Cuántas oraciones de la iglesia en todas las lenguas y sobre todo en latín utilizan este Kyrie, Señor, en vocativo, es una exclamación, Kyrie, Señor.
La Sagrada Escritura y el Evangelio llaman también Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Hijo de Dios se utilizaba para profetas, reyes, era un título así como especial, pero no necesariamente hijo en el sentido estricto de la palabra. Pero encontramos la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los apóstoles con los decires y diretes. Pues unos dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres uno de los profetas. Yo me imagino. Segunda pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ojalá que nos pusiéramos esta pregunta nosotros, peregrinos virtuales y reales. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces contesta Pedro, tú eres el Mesías. Mesías, que significa el ungido. Queridos hermanos, ¿se acuerdan que Samuel ungió a David? ¿Se acuerdan que en la Sagrada Escritura hay cantidad de ungidos? Profetas, reyes, piedras, estelas, altares ungidos. Pedro va a confesar, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús va a reaccionar con mucha seriedad y le va a decir, Pedro, esto no lo dices por ti mismo. Es imposible a un hombre conectar Jesús de Nazaret con el Mesías, el ungido de Dios, que es Hijo de Dios vivo. Caramba, 3 nombres gigantescos en una persona de carne y hueso que estaba delante de ellos. Pedro, esto no lo dices por ti mismo. La carne y la sangre no te pudieron haber revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Jesús asume su divinidad, reconoce y acepta lo que está diciendo Pedro y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Queridos hermanos, aquí tenemos al Hijo de Dios, Mesías, ungido, el Mesías. Y van a condenar a Jesús por esa razón. Se presenta el sumo sacerdote lleno de un fariseísmo y de una hipocresía verdaderamente demoníaca y le dice, a ver, te conjuro a que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, sabiendo que se echaba la soga al cuello, sabiendo que lo iban a condenar y que para eso había venido, les dice, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Queridos hermanos, tenemos 2 teofanías, 2 manifestaciones de Dios en el Evangelio gigantes y hermosas que ya hemos visto de algún modo y vamos a seguir viendo. El bautismo de Jesús y la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y en las 2 se oye una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz de Dios Padre que a nosotros nos está diciendo y declarando que Jesús es su Hijo amado, y a Jesús le está diciendo, Hijo, te amo. Gracias, Hijo, por tu obediencia. Gracias, Hijo, por ser mi revelación, mi transparencia ante los hombres. Tenemos esas 2 grandes teofanías y manifestaciones de Dios en los evangelios. Termino, queridos hermanos, con Cristo Mesías. Cristo, Christos, en griego significa Mesías, el ungido. Y como ya les dije, en el Antiguo Testamento hay muchas unciones. Se usaba el aceite y ungían, era un modo de consagrar.
a mí también me ungieron, así nos consagran sacerdotes por la imposición de las manos del obispo y por la unción de nuestras manos, que quedan consagradas al servicio de Dios, la unción, el ungido. Pero el ungido por Dios no es ungido con aceite, es ungido con el Espíritu Santo. Por eso una de las grandes profecías mesiánicas de la venida del Mesías es esta: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar a los pobres la buena nueva, para curar a los enfermos, para devolver la vista a los ciegos, todas esas cosas que Jesús hace, porque es el ungido de Dios, tiene el Espíritu de Dios sobre sí para poder realizar las obras de Dios. Queridos hermanos, podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero veo que el tiempo se nos escapa, no sé qué pasa. Quiero recordarles un episodio importantísimo. Ya hablamos de Cristo, Mesías, Hijo de Dios, Jesús, Salvador. Cuando Jesús hace en el capítulo 6 de San Juan la multiplicación de los panes y sacia una multitud inmensa con los panes, al día siguiente la gente lo está buscando, claro, pan gratis, imagínense. Y Jesús les dice: vosotros me buscáis no porque creéis en mis obras, sino porque habéis comido hasta saciaros. No me busquéis por el pan, buscadme por la fe. Lo que Dios quiere no es que os acostumbréis al pan, sino que creáis en el Hijo del Dios que soy yo. Que creáis. Queridos hermanos, toda la revelación de la Biblia, todo el Antiguo Testamento está apuntando a la venida del Hijo de Dios en carne. Por eso ahora estamos en el umbral de la encarnación, estamos hablando de estos títulos, estamos solo declarando que viene la luz que anunciaron los ángeles aquí, que resplandeció delante de los pastores. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón a la fe en Cristo, abramos nuestra alma a Dios que quiere entrar por la fe. Y si es necesario, pongámonos de rodillas con humildad para decirle a Dios: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, eres tú el enviado de Dios, te amo, confío en ti, sálvame. Vamos a terminar aquí nuestra catequesis. Me ha gustado seguir un poco. Les dejo unos momentos de reflexión, de oración personal. Me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿Cuál es el título con el que más me gusta a mí dirigirme a Jesús? ¿Cómo hablo yo con Jesús? Maestro, Señor, Salvador, Jesús, Jesucito. ¿Cuál es el título? María Magdalena tenía su título, Rabboní, mi maestro, el mío, el que ha sido parte de mi vida, el que me está transformando. ¿Cuál es el título con el que tú te encuentras con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? Revelación y transparencia del amor de Dios.